Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. En esta mañana nos encontramos aquí para compartir nuestro devocional Hablando con Dios en casa. En esta mañana elevemos una palabra de oración al Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones, Señor, y por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por guardarnos, gracias por proveer, Señor, gracias, oh Dios del cielo, por cuidarnos, gracias por cuidar nuestra familia, por cuidar nuestros hermanos de la iglesia, por cuidar nuestros pastores y autoridades, Señor, del concilio y de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cuidar, Dios del cielo, a nuestro país, Colombia. Señor, te damos gracias y pedimos que tu bendición descienda de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir un tema que lo he titulado Hombres que marcaron la historia. Hombres que marcaron la historia es el tema en esta mañana. Quiero hablarles de un hombre, John Graham Bell, el hombre que inventó el telégrafo, que más adelante evolucionó y quedó el teléfono. Marcó la historia de esa generación. Nosotros estamos llamados a marcar la historia en medio de esta generación. Y quiero compartirles de 3 hombres en la Biblia que marcaron la historia. 3 hombres en la Biblia que marcaron la historia. Son muchos, pero solo quiero compartirles de 3. Con 3 citas bíblicas en diferentes libros de la Biblia, pero vamos a hacerlo para la gloria y la honra del Señor. La primera cita bíblica está en Génesis 39:9 y dice la palabra: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me haya reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El primer hombre que le quiero hablar es José. José es un hombre abnegado, un hombre que se negó al pecado. Conocemos la historia de José. Fue vendido a temprana edad por sus hermanos para tierras extranjeras, para Egipto, y allí en aquel lugar la esposa de su jefe se enamora de él, y todos los días dice la palabra que llegaba y lo quería persuadir a que estuviera con ella, a que tuviera con ella relaciones. Pero el hombre dice: ¿cómo haría yo este mal a mi jefe? ¿Cómo yo defraudaría a mi autoridad? Pero también dice: ¿cómo pecaría contra Dios? Vemos hoy en día una juventud que no está pensando sino en embarazarse a temprana edad, en tener relaciones íntimas a temprana edad, en desarrollar su vida sexual a temprana edad, y podemos ver cantidad de jovencitas embarazadas, podemos ver cantidad de personas jóvenes sufriendo por una mala decisión. José se negó al pecado. José se negó a llegarse a aquella mujer, aunque tenía todas las oportunidades, tenía los espacios, tenía todo a su disposición. Pero José sabía que había un Dios que lo miraba desde los cielos. Nosotros debemos aprender como creyentes a ser abnegados. Sabemos de que hay un Dios en los cielos que nos mira, que nos ve. Este hombre José marcó la historia de una manera hermosa y ha sido ejemplo para muchos jóvenes y para muchos creyentes. Que su vida no es para entregársela al sexo ilícito, a darle libertad a la carne, sino que su vida puede ser una vida consagrada y entregada a Dios. Usted que me está viendo o oyendo puede tomar la decisión aún todavía de seguir siéndole fiel a Dios, de seguir diciendo: Señor, no voy a pecar contra ti y no voy a defraudar a mis padres, no voy a defraudar la iglesia, no voy a defraudar la fe, no voy a defraudar al Dios Todopoderoso. Abnegación. Pero también podemos ver allí a otro hombre que marcó la historia. Job también se propuso marcar la historia. José abnegado, Job con buenas referencias de Dios.
En Job capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Podemos observar a través de este versículo de Job cómo Dios habla de Job. Muchas veces nosotros podemos guardar una apariencia, pero Job sabía que Dios lo conocía. Nosotros debemos aprender a conocer, a entender que Dios nos conoce. Dios conoce nuestra vida por dentro y por fuera. Dios conoce quiénes somos, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce todas nuestras acciones, nuestra manera de ser. Y hay algo bonito, dice la palabra que el enemigo, el diablo fue a acusar a Job delante de Dios, pero Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre como él no hay en la tierra, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de usted y de mí cuando nos mira y dice, allá está Uriel, pero ¿cómo tengo mis referencias delante de Dios? ¿Cómo están tus referencias delante de Dios? Un hombre, una mujer apartada del mal, un hombre, una mujer temerosa de Dios, un hombre, una mujer que quiere hacer las cosas bien delante de Dios. Podemos marcar la historia delante de Dios. Podemos decirle al Señor que nos perdone todo lo que hayamos hecho y comenzar de nuevo, pero de verdad, delante de Dios. Buenas referencias delante de Dios. No es lo mismo que digan de mí una persona que me conozca, porque me puede conocer un tanto por fuera, pero no me puede conocer por dentro. Pero Dios sí nos conoce a cabalidad. Dios sí nos conoce por dentro y por fuera y dice, mi siervo Job, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nosotros podemos marcar la historia teniendo buenas referencias delante de Dios. Que Dios mismo sea el que nos saque adelante, que Dios mismo sea el que nos dé la victoria, que Dios mismo sea el que hable por nosotros, que Dios mismo sea el que haga en nuestras vidas o con nuestras vidas lo que Él quiere hacer. Y hay otro hombre que marcó la diferencia también, y es David. Un hombre apasionado por la casa de Dios. David era el rey, fue ungido como rey, fue ungido para gobernar, pero David tenía en su corazón anhelo por ser sacerdote. David tenía en su corazón anhelo por ser sacerdote y decía, en muchas partes de los salmos decía, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El rey David quería habitar en la casa y el Salmo 84, él habla del anhelo por la casa de Dios y en el versículo 10, él dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David era apasionado por la casa de Dios. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro, en este tiempo que no podemos ir a la iglesia, que no podemos llegar a la casa de Dios, que no podemos dirigirnos hacia la iglesia, que tenemos que dirigirnos con un permiso y solamente nosotros como pastores o autoridades. Pero hay mucho creyente ahorita, usted que está en su casa anhelando estar en la iglesia. Mi pregunta ahora es, ¿cuántas veces tuviste la oportunidad de venir a la casa de Dios, pero no te alcanzaba el tiempo, no sacaba el tiempo, las ocupaciones? Yo creo que este es tiempo para reflexionar y que si Dios nos permite volver a reunirnos y volver a congregarnos, lo hagamos con más pasión, lo hagamos con más entrega y con más devoción. David anhelaba estar en la casa de Dios, David anhelaba estar en la casa del Señor. David, aunque no era sacerdote, según los estudios, escribió 73 o más de 73 salmos. No era levita, no era
sacerdote, pero él anhelaba alabar a Dios. Esa era su pasión, alabar a Dios en su casa. Él sabía que Dios había prometido que iba a estar en su casa para siempre. Este para siempre, escuche bien, quiere decir que no ha pasado. Todavía Dios quiere habitar en su casa. Pero el Señor necesita que en estos tiempos nosotros como creyentes estemos apasionados por la casa de Dios, apasionados por venir a la casa de Dios a congregarnos. Que esta enfermedad, que este virus, que esta pandemia pase pronto y podamos volver a la casa de Dios. Que no hayan excusas, que no hayan pretextos, que no nos dediquemos a decir, ay, es que me miran, no me miran, esto y lo otro, y sacamos miles de pretextos, y muchas veces pretextos que son insignificantes. Necesitamos volver a la casa de Dios. Necesitamos volver al lugar de congregarnos. Mi amado hermano, usted y yo podemos marcar la historia en estos tiempos. Como aquel hombre que en su historia inventó un teléfono, un telégrafo y marcó la historia. Hoy podemos usted y yo. O como José, como Job o como David. Usted y yo podemos marcar en la historia. Señor, te damos gracias en esta mañana y pedimos que tu bendición repose sobre nuestras vidas y que podamos en estos tiempos, Señor, marcar la historia como iglesia. Señor, nos estás llamando a la obediencia y a la santidad, que podamos obedecer, que podamos, Señor, mirar que cómo haríamos un mal contra nuestro Dios y contra nuestras autoridades. Permítenos no defraudarte, Señor, ni defraudar a nuestras autoridades. En el nombre de Jesús. Amén y amén.